Democracia y Educación, por John Dewey, 84, capítulo 20. Estudios intelectuales y prácticos. 3. La experiencia como experimentación. Ya se ha indicado que el empirismo sensualista no representa ni la idea de la experiencia justificada por la psicología moderna, ni la idea del conocimiento sugerido por el método científico moderno. Respecto a la primera, omite la posición primaria de la respuesta activa que pone las cosas en uso y que aprende sobre ellas descubriendo las consecuencias que resultan del uso. Parece que 5 minutos de observar sin prejuicios el modo como el niño pequeño obtiene el conocimiento habrían bastado para descerrar la idea de que está entregado pasivamente a recibir impresiones de cualidades aisladas y ya hechas de sonidos, colores, dureza, etc. Porque se vería que el niño pequeño reacciona a los estímulos mediante actividades de asir, alcanzar, etc., para percibir que los resultados siguen por la respuesta motriz a un estímulo sensorial. Se vería que lo que se aprende no son cualidades aisladas, sino la conducta que puede esperarse de una cosa y los cambios en las cosas y las personas que puede esperarse produzca una actividad. En otras palabras, que lo que aprende son conexiones. Aún cualidades tales como el color rojo, el sonido agudo de un diapasón han de distinguirse e identificarse sobre la base de las actividades que provocan y consecuencias que producen esas actividades. Podemos aprender qué cosas son duras y qué cosas son blandas averiguando mediante la experimentación activa qué harán respectivamente y qué puede hacerse y qué no puede hacerse con ellas. Del mismo modo, los niños aprenden sobre las personas descubriendo qué respuestas activas dan estas personas y qué harán estas en respuesta a las actividades del niño. Y la combinación de lo que las cosas nos hacen a nosotros, no imprimiendo cualidades sobre un espíritu pasivo, al modificar nuestras acciones, al estimular algunas de ellas y al resistir y refrenar otras, y lo que nosotros podemos hacerles a ellas, produciendo nuevos cambios, constituye la experiencia. La misma lección nos enseñan los métodos de la ciencia por los cuales se produjo la revolución de nuestro conocimiento del mundo a partir del siglo XVII. Pues esos métodos no son más que la experimentación realizada bajo las condiciones de un control deliberado. Al griego le parecería absurdo que actividades tales como la de zapatero, punzando agujeros en el cuero o utilizando la cera, la aguja y el hilo, pudiera dar un conocimiento adecuado del mundo. Parecía casi axiomático que, para el verdadero conocimiento, tenemos que recurrir a conceptos que proceden de una razón que está sobre la experiencia. Pero la introducción del método experimental significó precisamente que tales operaciones, realizadas bajo condiciones de control, son justamente los medios con que pueden obtenerse y comprobarse fructíferamente ideas sobre la naturaleza. En otras palabras, solo se necesita realizar una operación como la de arrojar un ácido sobre un metal con el propósito de obtener conocimiento, en vez de hacerlo con el de lograr resultados profesionales para establecer el principio del que desde entonces habría de depender la ciencia de la naturaleza. La percepción sensible era ciertamente indispensable, pero había menos seguridad en las percepciones sensibles en su forma natural o habitual que en la antigua ciencia. No se las consideraba ya como contenido dentro de sí, alguna forma o especie de un género universal bajo un disfraz de sensibilidad que podía desenmascararse por el pensamiento racional. Por el contrario, lo primero era alterar y extender los datos de la percepción sensible, actuar sobre los objetos dados por los sentidos, mediante las lentes del telescopio y el microscopio, y por toda clase de procedimientos experimentales. Para realizar esto de un modo que despertara nuevas ideas, hipótesis, teorías, se necesitaba aún más ideas generales como las de las matemáticas, de las que disponía la antigua Grecia, la ciencia antigua. Pero estas concepciones generales no se tomaban ya para proporcionar conocimiento por sí mismas. Eran instrumentos para instituir, conducir e interpretar las investigaciones experimentales y para formular sus resultados. El resultado lógico ha sido una nueva filosofía de la experiencia y del conocimiento, una filosofía que no coloca ya la experiencia en oposición al conocimiento y a la explicación racionales. La experiencia no es suma de lo que se ha hecho de un modo más o menos casual en el pasado.
es un control deliberado de lo que se ha hecho con referencia a hacer lo que nos ocurre y lo que hacemos a las cosas sea más fecundo posible en sugestiones, en significados sugeridos y un medio para comprobar la validez de las sugestiones. Cuando ensayamos o experimentamos, dejamos de estar cegados por el impulso o la costumbre, los cuales, cuando se hayan guiados por un fin y conducidos por la medida y el método, llegan a ser razonables, racionales. Cuando lo que sufrimos de las cosas, lo que nos ocurre en sus manos, deja de ser un asunto de circunstancias casuales, cuando se transforma en una consecuencia de nuestros esfuerzos intencionados anteriores, llega a ser racionalmente significativo, iluminador e instructivo. La antítesis del empirismo y el racionalismo pierde el apoyo de la situación humana que una vez le dio sentido y justificación relativa. Es evidente el efecto de este cambio sobre la oposición de los estudios puramente prácticos y puramente intelectuales. La diferencia no es intrínseca, sino que depende de condiciones que pueden regularse. Las actividades prácticas pueden ser intelectualmente limitadas y triviales. Lo serán así en tanto que sean rutinarias, realizadas bajo los dictados de la autoridad y teniendo meramente en vista algún resultado externo. Pero la infancia y la juventud, el periodo de escolaridad, es justamente el tiempo en que es posible dirigirlas en un espíritu diferente. No tiene objeto repetir la discusión de nuestros capítulos anteriores sobre el pensar y sobre la evolución de la materia de estudio educativa desde el trabajo y el juego infantiles a la materia de estudio lógicamente organizada. Las discusiones de este capítulo y del anterior deben dar, sin embargo, un nuevo sentido a aquellos resultados. 1. La experiencia misma consiste primariamente en las relaciones activas que existen entre un ser humano y su ambiente natural y social. En algunos casos, la iniciativa de la actividad está del lado del ambiente. El ser humano experimenta ciertas resistencias y desviaciones en sus esfuerzos. En otros casos, la conducta de las personas y las cosas ambientales llevan a un resultado satisfactorio las tendencias activas del individuo. De modo que, al fin y al cabo, lo que el individuo experimenta son las consecuencias que él mismo ha tratado de producir. Justamente en la misma medida en que se establecen las conexiones entre lo que ocurre en una persona y lo que hace como respuesta, y entre lo que hace a su ambiente y lo que éste hace como respuesta, adquieren sentido sus actos y las cosas que le rodean. Aprende a conocerse a sí mismo y al mundo de los hombres y de las cosas. La educación intencional o escolaridad debe presentar un ambiente tal que esta interacción efectúe la adquisición de aquellos significados importantes que llegan a ser, a su vez, instrumentos del aprender ulterior. Véase capítulo 11. Como se ha indicado repetidamente, la actividad fuera de la escuela se realiza en condiciones que no están deliberadamente adaptadas para promover la función de comprensión y la formación de disposiciones intelectuales efectivas. Los resultados son vitales y auténticos, en tanto que actúan, pero están limitados por toda clase de circunstancias. Algunas capacidades quedan enteramente sin desarrollar ni dirigir. Otras reciben solo estímulos ocasionales y caprichosos. Otras se transforman en hábitos de destreza rutinaria a expensas de las aspiraciones y del espíritu de iniciativa y de invención. No es misión de la escuela transportar a la juventud desde un ambiente de actividad a uno de estudio sedentario de los resultados del aprender de otros hombres, sino transportarla desde un ambiente de actividades relativamente casuales, accidentales en su relación con la inteligencia y el pensamiento, a uno de actividades seleccionadas con referencia a la orientación del aprender. Una ligera inspección de los métodos perfeccionados que han demostrado ya ser eficaces en la educación revelará que se basan, más o menos conscientemente, en el hecho de que los estudios intelectuales, en vez de oponerse a las tareas activas, representan una intelectualización de tareas prácticas. Queda por explicar este principio con mayor firmeza. 2. Los cambios que están teniendo lugar en el contenido de la vida social facilitan grandemente la selección de la clase de actividades que intelectualizarán el juego y el trabajo de la escuela. Cuando se tiene en cuenta el ente social de los griegos y de los hombres de la Edad Media, en que las actividades prácticas que podían realizarse con éxito eran principalmente de un carácter rutinario y externo y aún servil por naturaleza,
no se sorprende uno de que los educadores les volvieran la espalda como inadecuadas para cultivar la inteligencia. Pero ahora, cuando hasta las ocupaciones domésticas, agrícolas e industriales, así como las del transporte e intercambio, están apoyadas en la ciencia aplicada, el caso es muy distinto. Es cierto que muchos de los que se dedican a ellas ahora no perciben el contenido intelectual de que dependen sus acciones personales. Pero este hecho no es más que una razón más para que la educación intencional use estas actividades con el fin de capacitar a la nueva generación para adquirir una comprensión que ahora falta en general con sobrada frecuencia y capacite así a las personas para realizar sus tareas de un modo inteligente y no ciegamente. 3. El golpe más directo a la separación tradicional del hacer y el conocer y al prestigio tradicional de los estudios puramente intelectuales lo ha dado, sin embargo, el progreso de la ciencia experimental. Si este progreso ha demostrado algo, que no hay nada semejante a un conocimiento auténtico ni a un razonamiento fructífero si no es como resultado del hacer. El análisis y la reorganización de los hechos que son indispensables para el desarrollo del conocimiento y la capacidad de explicación y de clasificación adecuadas no pueden alcanzarse de un modo puramente mental, precisamente dentro del espíritu. Los hombres tienen que hacer algo a las cosas cuando desean descubrir algo. Tienen que alterar las condiciones. Esta es la lección del método de laboratorio y la lección de toda educación y la lección que toda educación tiene que aprender. El laboratorio es un descubrimiento de las condiciones bajo las cuales el trabajo puede llegar a ser intelectualmente fructífero y no solo externamente productivo. Si, como ocurre actualmente en muchos casos, determina solo la adquisición de un modo adicional de destreza técnica, es porque todavía sigue siendo principalmente solo un recurso aislado, al que no se ocurre más que cuando los discípulos tienen demasiada edad para obtener plenos beneficios de él, y aún entonces se le rodea con otros estudios en los que los métodos tradicionales aíslan al intelecto de la actividad.